Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Bien, continuando con este curso básico de programación de Excel y como último video de esta primera parte de este primer curso, vamos a hacer lo que es revisar la tabulación de las ecuaciones algebraicas que vimos en el video anterior y vamos a llevar a cabo la graficación de estas mismas para que podamos entender cómo manejar estos aspectos básicos de la gráfica. Lo primero es, si recordamos esta tabla que fue la que desarrollamos en el video anterior, lo que voy a hacer es ir copiando cada una de estas, voy a ir copiando estas tabulaciones en diferentes hojas. Para eso simplemente me voy a ir a mover y copiar, me voy a ir a mover al final, crear copia, y entonces voy a ir generando varias copias de las mismas tablas, y después simplemente voy a ir borrando los datos que no quiera en cada una de las tablas. Por ejemplo, voy a generar por lo pronto unas 5 tablas para poder trabajar con ellas. Entonces me voy a la primera y aquí simplemente voy a cambiarle el nombre para saber de qué estoy hablando en cada una de ellas, y le voy a poner y igual a x. Obviamente aquí voy a poner y otras. Simplemente voy a poner las primeras dos, voy a hacer la gráfica de estas dos. Para esto voy a borrar estos datos que tengo aquí, y bueno, con esto borro las ecuaciones que creé con el editor de ecuaciones para que no me estorben aquí. Simplemente para crear una gráfica lo único que tengo que hacer es seleccionar los datos que quiero graficar. Si yo selecciono los datos así de simple y le pido insertar un gráfico, resulta que lo único que hace la computadora es agregarme un gráfico. Aquí me pone los gráficos más comunes. Voy a agregar el de línea recta, el más sencillo, y observamos que aquí tenemos, pero vean que no tiene los datos del valor de X, simplemente tiene el título de la gráfica, que aquí está, y los valores del eje de las Y, que aquí están graficados. Sin embargo, yo lo que quiero es que me ponga tanto los datos de X como de Y. Si yo quiero hacer esto de poner los datos de X y Y, simplemente lo que puedo hacer es ir a lo que es el formato del área del gráfico, y yo puedo ir buscando aquí en los datos que tengo, las propiedades. O la otra es aquí, simplemente aquí puedo ir a elementos del gráfico donde dice más. Aquí tengo los ejes, el eje, aquí voy a tener horizontales, verticales y otras opciones. Títulos del gráfico, ¿sí? Aquí tengo títulos del gráfico, por ejemplo. Aquí tengo la línea de cuadrícula, que es lo que puedo agregar, o poner leyendas y demás. Ahora, otra forma es que yo me voy aquí a este editor, y entonces aquí puedo ver diferentes opciones de gráfico que puedo estar trabajando. Estas son opciones de gráfico con estilos y colores también que puedo estar manejando dentro del gráfico. Bueno, sin embargo, lo que yo quiero ahorita es que trabajemos simplemente con una estructura básica. Yo me ubico en alguna de las celdas, y ahora lo que voy a hacer es seleccionar estas dos opciones, y voy a irme a insertar un gráfico, y observen que aquí me da esta opción de el gráfico, y ya aquí me agrega tanto los datos del eje de las X como
las del eje de las Y. Aquí tengo el gráfico precisamente como se los estaba comentando, que me interesaba que se viera esta estructura. Ahora, si yo lo que quiero ahora es graficar esta parte, o sea, X, pero ahora ya no contra esta Y, sino contra esta otra Y, entonces con el control selecciono y observen que queda seleccionado esta columna y esta columna, esta no. Y ahora si yo le pido insertar un gráfico, entonces al poner este gráfico aquí, resulta que vean que los valores que aquí eran, los voy a poner aquí para que lo podamos observar. Déjenme quitar este y observen, aquí tenemos valores que van desde menos 15 a 15 y aquí tenemos valores que van desde menos 25 a 25. En realidad los gráficos van de menos 10 a 10 y acá desde menos 20 a 20. ¿Sí? Esto la computadora ajusta el gráfico para que se vea en el área correspondiente y por eso lo vemos casi igual. Si nosotros viéramos realmente el valor de esto y extendiéramos la gráfica, podríamos ver que esta es mucho más parada que esta. Voy a tratar de ubicar esto aquí desde menos 15 a 15 para que tengamos un factor de referencia correcto. Y vean, aquí está desde menos 15 a 15. Esta es la pendiente que me arroja esta gráfica. Sin embargo, este que va ya en un factor corregido de menos 25 a 25, o sea de menos 20 a 20, en realidad tiene una pendiente más elevada, el doble de pendiente de lo que tiene esta. Esto es precisamente la graficación de y igual a x y y igual a 2x. Si nosotros hiciéramos la gráfica completa y hiciéramos una gráfica de comparación, entonces podríamos ver aquí que la forma en que está, aquí lo vamos a ver, tenemos que la gráfica que me va a arrojar, esto lo voy a ver un poquito más abajo, la gráfica que me va a arrojar aquí precisamente es la gráfica y igual a x más acostadita y la y igual a 2x más vertical. Esto es menos vertical más vertical porque las pendientes son mayores. Esta tiene una pendiente de la mitad de lo que tiene esta otra pendiente. Este es 2x y esta es x. Entonces aquí tenemos ya una gráfica de comparativo y aquí podemos cambiar el título al título que nosotros queramos, por ejemplo, comparación. Y ahí ya tenemos el título de la gráfica como nosotros queramos. Aquí tenemos estos factores precisamente que nos identifican estas leyendas. Cada una de estas leyendas nos identifica cada una de las gráficas por su color, por el color correspondiente. Muy bien, esto sería la parte gráfica de lo básica de una gráfica lineal. Ahora vamos al siguiente. Ahora vamos a ver lo que corresponde a y igual a x cuadrada y menos x cuadrada. Por tanto, simplemente voy a eliminar estas dos columnas y voy a eliminar también el resto de las columnas. Bueno, voy a utilizar estas, voy a dejar estas fuera y voy a utilizar estas columnas para poder generar una gráfica un poquito más compleja. Primero vamos a graficar lo que es y igual a x cuadrada. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es seleccionar tanto la columna de x como la columna de x cuadrada y simplemente insertamos un gráfico. Voy a utilizar este gráfico de línea, que es el que me permite ver el comportamiento de la ecuación algebraica. Aquí tenemos una parábola precisamente en donde tenemos los datos del eje de las x y los datos del eje de la y perfectamente identificado, y igual a x cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es graficar esta columna de x con esta otra columna de y. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta qué pasa cuando yo le cambio el signo a esta ecuación. Y vean, esto nos ayuda muchísimo a mostrarle a los alumnos
cuál es el efecto de cada uno de estos valores, de cada uno de estos factores que nosotros cambiamos. Al cambiar el signo, lo único que estamos haciendo es invirtiendo la parábola. Tenemos la parábola positiva y la parábola negativa. O sea, aquí están los valores de X, los valores de Y, y tenemos ya las dos ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo grafico las tres columnas? Ahora vamos a hacer una gráfica con las tres columnas. Esto es, selecciono las tres columnas, me voy a ubicar aquí y ahora le voy a pedir insertar una gráfica, y ahora vamos a elegir la gráfica que nos interesa. Por ejemplo, yo puedo pedir lineales y me va a mostrar esto, o las gráficas normales que me va a estar mostrando son estas. Ahora, pueden decir, bueno, ¿y por qué me está haciendo todo esto? Porque seleccioné todas. Fue un error haber seleccionado todas de un golpe. La idea era seleccionar únicamente estas tres columnas. Vamos a volver a hacerlo, y resulta que es insertar una gráfica, y vean aquí, ahora sí lo tenemos correctamente. Muy bien, esto nos lleva precisamente a que podamos hacer el análisis gráfico de estas ecuaciones algebraicas, la ecuación positiva y la ecuación negativa. Entonces aquí podemos ver la parábola positiva y la parábola negativa, y que se van a unir únicamente en el punto cero. ¿Sí? Aquí podemos tener una gráfica en la que podemos decir comparación de parábolas inversas, ¿no? Muy bien, entonces ya teniendo esto, ya podemos ver, tenemos aquí ya este tipo de ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio, por ejemplo, si multiplico por 2? Pues ahorita lo podemos observar. Voy a graficar esta X, voy a graficar esta otra con el control, simplemente selecciono, y ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta otra columna para que ahora podamos hacer el comparativo de los gráficos. Si yo hago esto y le pido que inserte una gráfica, resulta que voy a encontrar una gráfica de este tipo. Voy a ponerla aquí a un lado para que la podamos analizar. Esta gráfica es muy interesante porque, si se dan cuenta, y igual a x cuadrada me marca que es una parábola más o menos abierta, mientras que y igual a 2x cuadrada es una parábola más cerrada. Esto es normal porque obviamente la pendiente de la parábola crece cuando se multiplica por 2, y entonces esto hace precisamente que la parábola se cierre. Entonces la parábola se cierra aquí, la parábola se abre acá. Esto es la graficación de y igual a 2x cuadrada comparado contra y igual a x cuadrada. Ahora, si nosotros ahora consideramos esta otra, pues resulta que al comparar la gráfica, tomo los valores de x, luego me voy, tomo con el control los valores de y igual a x cuadrada para poder hacer el comparativo, luego tomo los valores de y igual a 2x cuadrada, ¿sí? Sigue siendo un comparativo, y luego voy a tomar este otro en el que no solo va a multiplicar 2x cuadrada, sino que va a sumar 5x. Vamos a ver qué ocurre cuando yo sumo ese 5x. Observamos aquí y le pedimos insertar una gráfica, y entonces me va a llevar a esta gráfica. Vamos a observarla. Y voy a hacerla un poco más grande, más larga, para que la podamos observar un poco mejor. Y me dice que cuando yo sumo 5x, ¿sí? Entonces simplemente lo que estoy haciendo es que estoy desplazando esta parábola hacia un extremo. En este caso, lo que estoy haciendo es desplazándolo en ciertas unidades hacia esta parte. Entonces aquí podemos ver
y igual a x cuadrada, que es la azul, que cruza en el 0, y igual a 2x cuadrada, ¿sí?, que es la anaranjada, que también cruza en el 0, solo que es más cerrada. Y ahora tengo también y igual a 2x cuadrada más 5, que ya no cruza, no tiene su punto de inflexión en el 0, sino que está corrida en 5x. Esto hace que precisamente que se desvíe el punto de inflexión de la parábola por este desplazamiento que tiene en el eje de las x. De hecho, esto lo podemos ver más claramente si hacemos más amplia la gráfica. Vean que esto nos puede permitir una herramienta muy importante para el análisis con los estudiantes. Aquí tenemos pues la forma en que la parábola se deforma por este tipo de factores, de elementos que se van agregando a la gráfica. Muy bien, entonces tenemos ya ese análisis. Vamos ahora con lo que sería lo que son las ecuaciones cúbicas. Voy a borrar todas las otras ecuaciones. Aquí voy a eliminar y igual a x. Voy a dejar únicamente ecuaciones cúbicas, entonces esta la quitamos, y voy a quitar también las raíces que están aquí, y simplemente tengo que quitar las ecuaciones que puse por el editor de ecuaciones. Aquí tenemos estas ecuaciones cúbicas, y entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar precisamente los valores de x. Primero vamos a hacer la cúbica normal, luego vamos a hacer los valores de y. Creo que por aquí eliminé, a ver, déjenme ver, porque yo había considerado una cúbica inversa. No, ahorita la ponemos. Muy bien, entonces vamos a regresar a donde estábamos. Ok, entonces lo que vamos a hacer es graficar esta x y con esta y. Con el control simplemente selecciono, presiono la letra control y entonces ya selecciono. Ahora voy a insertar un gráfico a través de línea para que pueda hacer los comparativos correspondientes, y vean que aquí tenemos ya la ecuación cúbica graficada con los valores de x. Ahora, esto, bueno, es el comportamiento normal de la gráfica. Voy a insertar una columna más a este sistema, y ahora lo que voy a poner aquí es y igual, que pensé que si lo había puesto, es y igual a menos x cúbica. Esto es x cúbica, y recuerden que voy a pedirle a la máquina que esto lo ponga como superíndice. Aquí en fuente le pongo superíndice y listo. Muy bien, a menos x cúbica. Entonces simplemente lo que voy a hacer es igual a esto elevado al cubo, pero esto es x cúbica. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ponerlo entre paréntesis, ¿ok?, y cambiarle el signo anteponiéndole el signo menos, y con eso tengo el inverso. Entonces observemos esto. Aquí tenemos los valores, y ahora lo que voy a hacer es graficar estos tres para que veamos qué ocurre. Aquí lo tenemos. Ahí agarré el cuarto sin querer. Ahí está. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es insertar la gráfica, ¿sí?, y vamos a ver qué ocurre. Muy bien. Sin querer. Ok, entonces desplazándola hacia acá podemos ver simplemente que la ecuación naranja es inversa a la ecuación azul. Aquí tenemos la gráfica azul, que es y igual a x cúbica, y la naranja es y igual a menos x cúbica. Simplemente cuando la ecuación azul es negativa, esta se hace positiva, y cuando la otra es positiva, esta se hace negativa. Si lo extendemos un poco hacia abajo, se ve
todavía mejor. Aquí podemos ver esta ecuación más correcta. Ahora, si yo lo que quiero ver es el comparativo directo con esta, lo que puedo hacer es graficar directamente esta X con esta y con esta otra columna, y ahora lo que vamos a obtener es solamente la inversa. ¿Sí? Voy a insertar una imagen, una gráfica también de línea, y ahora observemos, si nosotros ponemos esta a un lado de esta otra, podemos ver que es exactamente inversa. ¿Sí? Aquí está. Esto es precisamente la graficación de las ecuaciones y igual a x cúbica y igual a menos x cúbica. Aquí está el comparativo de las dos. Y ahora, si agregamos otros factores que deforman la imagen, vamos ahora a graficar esta estructura, ¿sí?, con esta otra estructura, y lo que vamos a obtener precisamente, insertar el gráfico. Si nosotros lo analizamos, pareciera idéntica a esta, pero en realidad no. Observen, esta va de menos 1500 a 1500, vamos a decir, y esta va de menos 4000 a 4000. O sea, en realidad esta gráfica la vemos como si fuera igual, pero es mucho más grande. Voy a bajarlas acá para poderlas analizar. Voy a bajarlas para que podamos hacer el análisis de las gráficas. Aquí. Y voy a bajar esta otra para que las podamos comparar. La voy a acomodar más o menos en el 1500. Entonces aquí estamos hablando de 1000 y debe de llegar de 1000 a 1000. Aquí está 500, entonces este debe estar más arriba. Entonces ahí, si analizamos, aquí está 1000, aquí está 1000, ¿sí?, 1000 y 1000. Entonces vean, este es mucho más vertical, la otra es mucho más horizontal. Aquí tenemos las dos ecuaciones analizadas, ¿sí? Y ahora, si nosotros hacemos la gráfica completa de todas estas estructuras, entonces vamos a obtener un gráfico con varias participaciones, varias curvas. Aquí lo voy a poner y nos vamos a dar cuenta de que existe. Voy a estirarlo un poquito para que lo podamos analizar mejor. Y entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la ecuación y igual a x cúbica, que es la azul, la ecuación y igual a menos x cúbica, que es la inversa del azul, y la ecuación y igual a 3x cúbica más 2x cuadrada más menos 2x cuadrada más 5x menos 2, que es una curva mucho más parada. Ahora, ojo, si en lugar de ser esto, yo aquí cambiara a que fuera todo positivo, obviamente la curva se va a parar mucho más. Observamos, aquí en lugar de poner el menos, pongo el más, y resulta que cuando yo grafico, ¿sí?, obviamente la curva se va a hacer mucho más parada, mucho más vertical. Vean que automáticamente ajusta todas las curvas. ¿Okay? Bien, esto es precisamente la parte gráfica del y igual a x cúbica, de las cúbicas. Y ahora vamos a analizar lo que son las raíces. Con respecto a las raíces, bien, pues tenemos que una raíz cuadrada de números negativos no existe, por tanto esto no lo podemos graficar, no existe, es un error. Entonces por eso me da un error numérico. Esto me está diciendo Excel, tienes un error numérico. Pero sí puedo graficar esta parte, simplemente basta con que yo ponga esto acá, ¿sí? Pero para poderlo graficar correctamente tendría que seleccionar estos títulos, y ya que selecciono estos títulos, simplemente con el control me voy para acá y selecciono esta parte, le pongo insertar el gráfico, y entonces voy a obtener esta gráfica,
que es la parte de la, vamos a decir, de la raíz cuadrada que puedo estar graficando de acuerdo al comportamiento que yo estoy diciendo a la máquina. Ahora, esta es una forma de hacerlo. Ahora, la otra forma es que yo elimine las partes negativas de esta parte y que ponga precisamente el gráfico directo de esta ecuación. Y bueno, aquí es gráfico y vean, es exactamente el mismo, ¿sí? Bueno, aquí lo tenemos. Y bueno, ahora voy a hacer la graficación normal. Entonces simplemente voy a graficar esta parte de la raíz cuadrada, ¿sí? E inserto la imagen, el gráfico, y queda listo. Entonces aquí tenemos esa parte de la raíz cuadrada. Ahora, si yo lo que quiero graficar es la raíz cúbica, simplemente selecciono lo que quiero de la raíz cúbica y con el control, ¿sí?, puedo seleccionar esta otra parte. Un tantito, selecciono este, ok, y selecciono esta otra parte. Y con esto inserto el gráfico. Hacer la graficación directa. Insertamos y tenemos el gráfico. No me identifica cuáles son porque no tienen una leyenda conocida. Si yo aquí pusiera una leyenda, voy a recorrer un poquito y voy a poner aquí x elevado a la 1 entre 2 para identificarlo, para que lo puedan ver identificado. Y aquí voy a poner voy a recorrer esta ecuación y voy a poner x elevado a la 1 sobre 3. De esta manera, pero esto aquí voy a poner el paréntesis para que se entienda que es una raíz. De esta manera precisamente ya puedo identificar cada una de estas columnas, porque vean que aquí no me deja identificar cuáles son las columnas. Voy a dejar ahí y voy a ahora seleccionar esta parte, ¿sí? Y también voy a seleccionar, es que aquí le di clic en la fórmula, en el editor, y aquí voy a seleccionar esta otra parte. Entonces observen que ya puedo insertar el gráfico y me da la ecuación de la raíz cúbica, la gráfica de la raíz cúbica. Aquí está. Ahora, si yo quiero comparar una con la otra, entonces tengo que hacer selección por rangos. Pongan atención, aquí selecciono lo que es el valor de x, después me voy para acá con el control, selecciono el valor de la x cuadrada, ¿sí? Incluso aquí lo que voy a hacer es seleccionar parte por parte para que vayamos teniendo la idea completa. Aquí selecciono x, aquí selecciono y acá selecciono el valor de la x de la raíz cuadrada, y obviamente aquí voy a seleccionar el valor de la raíz cúbica. Aquí estoy seleccionando por partes y le pido a la máquina que simplemente me inserte el gráfico. Obviamente la máquina dice, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Porque no identifica bien las partes. Aquí lo que voy a hacer es aceptar este gráfico. Y vean que tengo ya aquí identificados estos valores, que 0 corresponde a la raíz cuadrada. Sin embargo, lo que voy a hacer es
quitar este PCX, lo voy a eliminar y vean que aquí me está dando la raíz cúbica y la raíz cuadrada. Simplemente aquí lo que tengo que hacer es corregir precisamente las leyendas que corresponden al gráfico. Déjenme quitar para que este 0 pues no es lo que yo quiero. Entonces aquí tengo que o darle formato a las leyendas o simplemente seleccionar datos, como me pide aquí, seleccionar datos. Entonces aquí en lugar de este 0 yo puedo modificar y pedirle que en lugar de poner este 0 aquí me vaya y me ponga esta parte de aquí. Agrego, acepto y vean que ya está identificado. Entonces ahí queda identificada la gráfica, el comparativo de la raíz cuadrada contra la raíz cúbica. Con esto podemos ver que podemos estar trabajando raíces, podemos estar trabajando los monomios, polinomios y demás. E incluso nosotros podemos lanzar la gráfica de todo el sistema. Sin embargo, ahí nos va a generar un pequeño detalle, un error por los problemas de los números que no identifica. Aquí, por ejemplo, me va a dar gráficas de este tipo, ¿sí? En donde pues tenemos que ver cómo hacer el análisis de cada una de estas series, porque me está dando las gráficas de todo esto y no me deja la oportunidad de entender cómo está este comportamiento de todas estas gráficas. Entonces se puede hacer, sí, pero pues no es muy conveniente. Ahora lo que sí puedo hacer es un mismo tipo de gráficos, hacer el análisis aquí, simplemente metiendo la gráfica correspondiente y me va a dar todas las series de las gráficas, de todas las gráficas que estoy graficando en este momento, valga la redundancia, y vean que pues puedo ver el comportamiento de todas las. El control Z para que lo moví fuera del lugar y vamos a verlo un poco más a detalle. Aquí están las gráficas en donde tenemos el comportamiento de todas las gráficas y es de toda esta tabla desde aquí hasta acá. Bien, con esto podemos ver que la forma de meter las gráficas es sencilla, no es complicada. En un curso más adelante podemos ver un análisis un poco más completo, más complejo. Por lo pronto, hasta aquí sería el curso básico de programación Excel. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.